Bueno, pues como ya han pasado casi 5 minutitos, ¡feliz Año Nuevo! Gracias. ¡Feliz Año Nuevo! Me alegro mucho de veros de vuelta. En realidad no es Año Nuevo, es un continuo, ¿eh? Sí. Es decir, Bueno, feliz nuevo ciclo. Sí, porque lo que sí que es cierto es que cada año la climatología nos devuelve un ciclo completo. Entonces, si no lo queremos llamar, si queremos verlo como una continuidad, como realmente es, lo único que hacemos es vivir otro nuevo ciclo climatológico bajo las condiciones severas de este cambio climático que estamos sufriendo, por desgracia. ¿Cómo que va? la vida misma. Bueno, como queramos interpretarlo, que esto... Yo me alegro mucho de volver a veros, que se os echa de menos. Sabéis que en la cultura védica se habla del sadhana. El sadhana es la práctica espiritual. Y el recordatorio permanente del sadhana de cada uno de nosotros cuando nos reunimos, ¿no? El hacer esta práctica de reunirnos para hablar acerca del conocimiento espiritual, en específico del que nos transmite la cultura védica a través del Bhagavad Gita, y para mí el volver a veros es recuperar mi sadhana. Oye, gracias. Lo mismo te decimos. Te hemos echado falta. Pues me alegra que sea mutuo. Bueno, yo creo que todos hemos visto en el grupo que había una pregunta acerca del capítulo 17. Bueno, hay varias preguntas contextualizadas para ir a las siguientes clases, pero concretamente yo creo, he elegido el capítulo 17 y los 3 o 4 versos sobre los que nos ha transmitido las preguntas Julio, y lo he elegido porque me parece muy adecuado después de la Navidad, porque habla de lo que significa el procedimiento de austeridad, ¿vale? Entonces hay que ser un poco más austeros después de la Navidad, sobre todo después de lo que nos hemos comido, con lo que no podemos comer. No, pero bueno, esta es la broma fácil. Voy un poco a conceptualizar la austeridad, ¿vale? Lo primero que quiero que entendamos es el concepto, porque justo los 4 versos que nos transmitía Julio para que hablásemos acerca de ellos tratan los 4 sobre la austeridad. Y la austeridad es un concepto que occidentalmente, aquí en Occidente, hemos siempre vinculado a los procedimientos y protocolos religiosos. Es decir, cuando alguien habla de austeridad, aquí todos nos imaginamos una austeridad religiosa, ¿no? El vivir de una forma en la que tú renuncias a una serie de cosas por causa de los protocolos, procedimientos y normativas de la religión. Esto es lo que yo creo. ¿Estoy en lo cierto y se os viene solamente cuando hablamos de austeridad? Bueno, no obligatoriamente. No necesariamente. Pero cuando te pronuncian esa palabra no te conduce a lo que te enseñaron de pequeña de la austeridad. Nos educaban en los colegios con esos conceptos religiosos de la austeridad. No, a mí es que me lo ha recordado mucho cuando Julio nos ha pasado eso. A mí me suena a rigidez y a determinada prohibición. Pasad para allá, que está por aquella banda. O sea, ¿creéis que la austeridad es una renuncia voluntaria, pero otros pensáis que la austeridad no es una renuncia voluntaria, sino más bien un protocolo rígido de exigencia? A ver, esto es según cómo lo interpretes. Si hablas de tema de religiones o tal, puede haber unas austeridades, diríamos, que van en las órdenes, ¿no? Diríamos de esa institución y si puede ser a nivel personal, pues claro, entonces puede ser algo que es elegido, que es voluntario. Claro, bien, es que si indagamos en ello, lo que tenemos que intentar descubrir todos es un poco que nos evoca el concepto de la austeridad, porque ahora vamos a hablar del mensaje que transmite el Gita, pero tenemos que partir de la base de cuando yo lo leo, ¿qué me hace sentir a mí? ¿Qué significa para mí este concepto de la austeridad? Si nos fijamos, ahora vamos a indagar en todos los tipos de austeridades que menciona desde el capítulo 14 hasta el 17, y al indagar en ese tipo de austeridades
vamos a ir comprobando que son una serie de renuncias. ¿Bien? Y lo que justamente estamos indagando ahora es que cuando hemos recibido educación desde niños, se nos imponía más como una exigencia, como una regla, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que la austeridad tenía que ser una norma, una forma de vida, un concepto vital, ¿vale? Entonces, depende de dónde tú vives, interpretas el concepto de una manera u otra. Y esto ahora lo vamos a ver. He querido contextualizar un poco el concepto de austeridad porque el primer versículo, concretamente dentro de este capítulo 17, el versículo 14 dice: la austeridad del cuerpo consiste en adorar al Señor Supremo, a los brahmanas, al maestro espiritual y a los superiores como el padre y la madre. ¿Vale? Adorar, respetar, está mostrando ahí austeridad. Fijaros que no tiene nada que ver con el concepto de austeridad que nos han enseñado. Es otra cosa distinta. Y termina: así como en la limpieza, la sencillez, el celibato y la no violencia. Eso no tiene nada que ver con el concepto de austeridad que nos han enseñado de niños. ¿Veis por qué quería contextualizarlo? Porque este verso, concretamente el primero donde Julio disparó, porque disparó del 14 para adelante, justo determina que el concepto que se nos ha educado en aprender desde niños no encaja con este concepto de austeridad vital que nos trasladan los Vedas, ¿vale? ¿Y alguien estaba levantando la mano? ¿Quién quería decir algo? Tú. Es que lo primero que me ha sorprendido de esto es la austeridad del cuerpo consiste en esto, en la adoración al Ser Supremo. O sea, el cuerpo, porque la limpieza, la sencillez, el celibato, parece que son cosas corporales, ¿no? La austeridad del cuerpo, pues la limpieza, el orden, la alimentación, y sin embargo empieza, eso me ha chocado. Claro, porque lo primero que separa es la austeridad del cuerpo de la del alma. La austeridad del alma es cómo tú expresas desde lo que tú eres tu forma de vivir en tu cuerpo. Vale, vale. Y lo manifiestas en lo físico. Vale, vale, vale. Pero lo que te está pidiendo en la austeridad del cuerpo es que renuncies a las cosas materiales, austero en lo material, para centrarte en el amor a Dios. O sea, es lo que te dice es: adora al Señor Supremo. La mayor austeridad es renuncia de todo y dedícate a adorar al Señor Supremo, porque lo que intenta trasladarnos el Bhagavad Gita a lo largo de sus páginas, y que algunos lo vamos descubriendo a medida que avanzan los años, es que todo lo que nos atraía en la vida cuando éramos jóvenes, cuando sentíamos multitud de apegos y deseos, todas las atracciones vitales, todas las preferencias, gustos, placeres, demandas, a medida que adquieres madurez y ves lo irrelevante que resultan para tu propia existencia como ser, pierde su sabor. Entonces te está advirtiendo, te está diciendo: no te apegues a todas esas cosas materiales. La primera austeridad que tienes que hacer es apegarte a Dios, que es lo único que tú vas a saborear cuando la experiencia de la vida te muestre que todos esos placeres son efímeros, que todos esos elementos de apego que tanto te atraen van a dejar de atraerte, van a dejar de ser significativos. Recordad todas las cosas que nos importaban cuando éramos jóvenes, las cosas que éramos capaces de hacer cuando éramos unos chavales, para irnos a jugar con los amigos, para echar un partido de fútbol, las chicas para reuniros a hablar con una revista de moda, o sea, todas las cosas que nos atraían hace 40 años nos resultan tan absurdas, tan insignificantes. Muy buenas tardes. ¿Por qué? Porque el apego a ciertos niveles de deseo o placer se va convirtiendo en irrelevante a medida que se manifiesta el apego hacia lo espiritual. ¿Me estoy explicando correctamente? ¿Percibís esa sensación? Entonces esta madurez te está llevando a descubrir por ti misma lo que el Gita te está mencionando para aquel que no lo conoce. Le está diciendo a aquel que no lo conoce, a una persona joven o a una persona que no ha empezado a manifestar esta percepción espiritual, que la primera austeridad del cuerpo es adorar al Señor Supremo, a los brahmanas. Claro, aquí habla de el maestro espiritual porque el concepto de la cultura védica es que el maestro espiritual es el representante directo de Dios. Lo que
nos trasladan los Vedas es que en la línea discipular directa, en el Parampara, cada uno del discípulo elegido por el maestro como su sucesor y el discípulo elegido por ese maestro como su sucesor y el discípulo siguen una línea discipular en la cual se representa al propio Dios. Es como Dios es el rey y nombra a su ministro. Y ese ministro nombra a un viceministro y cuando deja el cargo se hace cargo ese ministro. Y ese ministro nombra a un viceministro y cuando deja el cargo se hace cargo ese ministro. Al final, todos ellos van sucediéndose en el cargo ejecutando la acción de representar al rey, como ministros del rey. Eso es el maestro espiritual. Y los brahmanas, por decirlo de alguna manera, pues son personas con autoridad, ¿no? Lo que pueden significar los representantes de la autoridad legal o los representantes de la autoridad policial. Los brahmanas son aquellos que se dedican a la vida espiritual y también te están manifestando una relación con Dios. Al final lo que te dice es mucho más importante lo espiritual que las cosas materiales que van a perder el sabor para ti. Aprende a respetar lo espiritual, que es lo que te va a llenar, que es lo que te va a dar felicidad, que a medida que tu edad avance, tú vas a apegarte a aquello que le dé sentido a tu alma, que le dé sabor a tu experiencia de ser, a tu experiencia vital, y es lo que tiene que ver con Dios. ¿Vale? Esa es la primera austeridad, que no te apegues tanto a las cosas materiales y que estés prevenido para que lo espiritual que va a llegar a tu vida tarde o temprano se manifieste lo antes posible, lo espiritual se manifieste, ¿vale? Ya sé que esto es bastante complicado de entender, porque tú lees esto, la austeridad del cuerpo consiste en adorar al Señor Supremo, a los brahmanas, al maestro espiritual y a los superiores como el padre y la madre, y tú dices, ¿por qué tengo yo que adorar todo eso? Si es que eso es lo único que te queda cuando pierdes los apegos materiales y los deseos por las cosas que ya no representan nada en tu vida, es que solo te queda eso. ¿Entendéis este concepto que intento trasladar? Ya sé que para algunos está más cerca de ser comprendido porque estáis más cerca de eso y para otras personas está mucho más lejos y dicen, ¿cómo que yo un día solo voy a tener apego por las cosas espirituales? Pues a todos nos llega tarde o temprano. Empiezan a dejar de tener sentido todos los apegos, los deseos, esas cosas que nos movían tanto de jóvenes, que significaban tanto y que empiezan a dejar de tener sentido y ya no significan nada. Y eso llega con tu madurez, llega con tu comprensión, con tu nivel consciente, con una conciencia más elevada que te permita comprender el sentido de tu vida, la presencia del ser. Esto es tela marinera lo que acabo de soltar. ¿Me he explicado bien? ¿Se me ha entendido? Y ahora estáis en capacidad de sentir que eso es real o estáis en desacuerdo con lo que estoy manifestando. Porque es que es un verso que trae, es que el amigo Julio dispara a matar. Es que no es fácil esto. Claro. Esto lo lees, lo entiendes, lo comprendes, pero ¿por qué lo pone? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué el Gita te dice esto? ¿Por qué si Dios se elige manifestarse en el mundo material a través de unas palabras, por qué elige estas palabras? ¿Por qué te dice esto Dios? Pues es por ese sentido, ¿no? Es un poco, a ver, lo que intenta descartar es el respeto y la veneración hacia lo divino, es lo que más le va a aportar valor a tu vida. Ese es el mensaje final de esa parte del párrafo que es tan complicada. Y por supuesto esto lo traslada a figuras tan importantes como el Padre, los maestros espirituales y las personas santas, lo que ellos llaman los sadhus, ¿vale? Cuando nos visitan aquí en Occidente los maestros espirituales de la India son sadhus, allí son considerados personas santas y ellos son los que vienen aquí a mostrar la vivencia espiritual desde Oriente, vienen porque saben que tienen una representatividad y que te pueden dar ese ejemplo. No va a venir aquí a predicar alguien que no pinte una mona en Oriente, viene gente que está muy empoderada espiritualmente y se consideran sadhus, allí se consideran santos. Luego ya entra en la parte fácil. La parte fácil es la segunda parte del verso, ¿no? Vivir con la limpieza, con moderación, celibato, depende de la etapa de la vida. Evidentemente con 23 años no vas a vivir con celibato, pero con 63 pues igual sí, porque el apego de los deseos materiales ya no es tan fuerte y tú prefieres estar más apegado a tu relación espiritual.
Entonces, quizás no es una austeridad, es un proceso de maduración. Sí, O sea, te quiero decir que sí, te está advirtiendo de cuál es el proceso vital, Julio. Le has dado a la tecla. Lo que te está manifestando con la austeridad del cuerpo es, esto va a llegar a ti. Hazte con ello, familiarízate con ello, porque este proceso de austeridad material va a llegar a ti. es que te lo digo por el hecho de que muchas veces las austeridades, cuando son impuestas, Por eso te... Por es eso más te una austeridad, como ya decía, que sea voluntaria, Claro, que por- vaya produciéndose, porque si yo ahora obligo de alguna forma externamente a o tal, esa austeridad es como una prohibición. Y el hecho Claro. de prohibir ya, pues por, bueno, eso entramos... por eso te provee del concepto y te provee del conocimiento, para que tú elijas en qué momento de tu vida eliges cada austeridad. Y en Yo qué... creo que es una maduración de la persona. Sí, es lo que está diciendo él. Claro, Es que eso Es que este verso lo que te está es previniendo. Que claro, tú te lo coges, te lo lees así a palo seco y es difícil de entender. Pero Y cómo, perdona que te interrumpa, un poquito antes, que esta palabra la saqué hace tiempo, pero se nos olvidó, aquí habla del sacrificio. ¿Qué es sacrificio? ¿Cómo se entiende el sacrificio? sacrificio se Claro, nosotros interpreta tenemos... desde la cultura médica como ofrenda. O sea, el Sí. significado de la palabra sacrificio en todo el Bhagavad Gita está manifestado en el 90% de los casos con relación al concepto de ofrenda. O sea, hacer un sacrificio es hacerle una ofrenda al Supremo. Correcto, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, lo que intenta explicar con estas austeridades es que tú, de un modo u otro, vas a entrar a mantener una relación con tu esencia espiritual más intensa a medida que tu conciencia y tu madurez evolucionen, y te está dando desde el principio la comprensión de ese concepto, de a dónde me lleva eso, o sea, a qué voy a llegar, o qué se pretende con que yo empiece a perder el sentido por la atracción, por los apegos a placeres directos, materiales, inmediatos, que no tienen tanto valor o que no tienen tanto significado. Y él te está explicando que eso es un proceso de austeridad que te está conduciendo a una relación espiritual más íntima con lo supremo, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien, porque es que el amigo Julio busca los detallitos. Vamos con el 15, porque así también contextualizamos mucho y este tiene mucho sentido. Dice, la austeridad de las palabras consiste en hablar con veracidad y en forma agradable, en recitar regularmente las escrituras védicas y en no causar perturbación a los demás. De nuevo, recitar regularmente las escrituras védicas. Por encima de eso está recitar el Mahamantra, ¿no? Pero bueno, de nuevo te dice, austeridad es usar las palabras para lo espiritual. No usen las palabras de forma desagradable. Austeridad en las palabras es usarlas de forma agradable. Y lo más importante de todo, te dice, no causar perturbación a los demás. Bueno, esto forma parte de las máximas de Sócrates y de Aristóteles, que promulgaban ante sus alumnos el concepto de si no tienes, bueno, esto no, fue Platón fue el primero que le dijo a sus alumnos, si no tienes que decir algo que sea con toda certeza verdad, que sea bueno para los que lo van a escuchar y que además tenga un sentido y una utilidad y sea necesario ser escuchado, no lo digas. Eso fue Platón el primero, luego siguieron Sócrates, Aristóteles en sus escuelas enseñando a sus discípulos o a sus alumnos que no puedes hablar, aunque sea cierto, de una forma gratuita en la que tu verdad perturbe el bienestar y la paz de los demás, por muy verdad que sea. Es decir, si tú has cometido un acto violento, perturbador o dañino hacia cualquier otra persona, si yo lo manifiesto públicamente, es cierto lo que has hecho.
pero al manifestarlo públicamente lo que voy a causar es un daño mayor, porque voy a perturbar a todos y voy a generar una violencia hacia ti. ¿Es necesario que yo le diga a todo el mundo que tú has hecho algo mal? Por muy verdad que sea que tú has hecho algo mal. ¿Es necesario que yo vaya a un grupo de personas y diga, fijaros lo que ha hecho, mirad lo que ha hecho este, ha hecho esto, esto? ¿Eso es necesario? No, por supuesto. Por mucha verdad que sea. Por mucha verdad que sea. Ahora, sí que es necesario, porque es en bien de los demás, decir la verdad para prevenir el daño. Es decir, para de hacer esto que está dañando a este otro. Esto sí es necesario, porque no causa mal, sino bien. ¿Me explico correctamente? Vale. Entonces, empieza el concepto de la austeridad en las palabras por, primero, sea austero en el sentido de usar las palabras para lo trascendente o espiritual. Primero de todo, si puedes, úsalas para el santo nombre, el Harinam. Si no puedes, úsalas para escrituras espirituales. Y si no puedes usarla para lo espiritual, al menos no la uses para causar daño a los demás y úsalas de la forma más agradable posible. ¿Estamos de acuerdo con esto? Vale. Entonces, esto concuerda con el concepto de austeridad que hemos enunciado en el 14. Claro. Sigue dándonos este precepto de que la manera de hablar es amable, constructiva, evitar discursos hirientes, centrarse en temas espirituales y generar una armonía que eleve la conciencia. Indaguemos en esto. ¿Qué tenemos que ser nosotros en el mundo? Luz en la oscuridad, ¿no? Esa es nuestra tarea, ¿no? El ser humano nace y da sentido a su vida de ser si pone luz en la oscuridad de los demás, ¿sí o no? Nosotros con nuestro amor tenemos que ser luz. ¿Y cómo vamos a hacer luz con una bocaza que hubiera que lavar con lejía? Es que fíjate, tendríamos que ser tan conscientes antes de hablar. Es que de hecho las personas, más que vernos, nos escuchamos. Tú miras a otro y ves poco, pero le escuchas y lo averiguas todo. De hecho, la cultura védica dice, el conocimiento llega por el oído. Tú conoces a otro cuando le escuchas. Tú lo miras, yo te miro a ti o te miro a ti, y te puedo decir, ay, va con un trajecito blanco, de punto de hilo, tal, pelo rubio, gafas. ¿Qué me ha dicho de ti? Cero patatero. Ahora tú me dices, ¿qué pasa contigo, tío? O me dices, Julio, qué alegría volver a verte. O, ay, que ve las ganas que tengo yo de... Cualquier cosa que diga, una sola frase, me ha dicho de ti mucho más que todo lo que he visto. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, si nosotros vamos a ser lo que escuchen de nosotros, si tuvieran que lavarnos la boca con lejía cada 5 minutos, poca luz íbamos a ser en el mundo, ¿sí o no? Tú te ríes porque hay algunos a los que escuchas que tela marinera, ¿no? No tienes más que ir de copiloto en un coche y el que está conduciendo puede pasar por sus culebras cuando de repente se le cruza. Sí, 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 sí. Yo creo que antes me daba igual, pero ahora la miro y para ella es igual. ¿Qué importancia tienen las cosas que decimos? Muchísimo. ¿En qué ámbitos? Porque la palabra tiene mucha fuerza. Es como una flecha. Pero ¿En qué ámbitos? ¿En qué ámbitos influye lo que decimos? Laboral, familiar, no sé a qué No, te refieres. No sé. ¿A qué afecta lo que nosotros decimos? Una palabra. Cuando tú hablas, ¿a qué afecta lo que tú hablas? La vibración. Al físico, no sé. Afecta a los otros, Claro. al que escucha. Escucha al entorno del que escucha. Te afecta a ti. Tú interpretas la vida según lo que tú hablas. Si tú construyes con tus palabras una ficción, tú terminas creyendo tu ficción. Tú le hablas a otro y a esa persona le influye. Le afectas, la convences de algo y esa persona influye en su entorno. Afecta a su entorno. Y tú, cuando te hablas a ti mismo y cuando hablando te convences a ti mismo, afectas también a tu entorno. Fijaros el poder tan inmenso que tienen nuestras palabras.
probablemente un poder superior al de incluso nuestros propios actos. Aunque realmente somos lo que hacemos y no lo que decimos, el mundo se cree lo que decimos más que lo que hacemos. ¿Os fijáis qué absurdo, eh? Nosotros somos los que hacemos más que lo que decimos, pero el mundo se cree lo que decimos más que lo que hacemos. Y si no, poned la tele y fijaros lo que pasa. Que todo el mundo se cree lo que le dicen y no lo que están haciendo. Pero Julio, estamos hablando un poco de a nivel político, de sociedad, pero a nivel personal. A nivel personal también. Pero tú valoras a las personas que te rodean por lo que te dicen más que por lo que hacen. Tu concepto acerca de la gente que te rodea está más influido por lo que te dicen que por lo que hacen. Por eso se hace tanto hincapié, primero, en que tu principal austeridad sea renunciar a lo material para vincularte a lo espiritual, y lo siguiente son las palabras. Lo siguiente de lo que te habla son las palabras. Porque todo lo que hablamos y lo que escuchamos determina de manera crucial la interpretación que le damos a la vida. Porque al final, ¿qué es tu cerebro? Tu cerebro es un dispositivo metido en una caja negra. Tú tienes el cráneo y ahí dentro está el cerebro. Lo que percibe de fuera, todo lo que percibe de toda la información viene mediatizado por las palabras. Toda la interpretación que tú haces de tu realidad es una interpretación racional mediatizada por tu lenguaje, por tu conceptualización con palabras de la realidad del exterior. Tú te hablas a ti mismo, ¡qué árbol tan bonito! Lo puedes decir en voz alta, pero si tú vas por la calle y lo ves, ¡oh!, en tu mente se producen esas palabras, ¡qué árbol tan bonito! Y te quedas obnubilada. ¡Qué pétalos rojos más preciosos! Y eso está discurriendo en tu cerebro. Son tus palabras las que están configurando tu percepción de la realidad. Tanto las que hay en tu mente internamente como las que se producen en tu boca y las de los demás. Por eso es tan importante la austeridad en el habla. Porque si tú no hablas adecuadamente, lo que te estás diciendo a ti mismo y lo que le estás diciendo al mundo está perturbando la realidad. ¿Y la austeridad en el escuchar no existe? ¿Perdona? La austeridad en el escuchar, ¿no? También. Eso se Lo llama... escuchas, pero lo dejas. Eso no, esto tiene un concepto perfectamente comprensible. Se llama escucha activa. ¿Sabéis lo que significa la escucha activa? La escucha activa no es escuchar las palabras del otro, es escuchar al otro con el ánimo de entenderle hasta el punto de comprender lo que hay detrás de sus palabras, es decir, sus propias emociones. Hay una escucha activa cuando yo soy capaz de sentir lo que tú estás sintiendo y me intentas transmitir con tus palabras. Si yo solo te oigo, pero no soy capaz de sintonizar con tus emociones o con tu manera de estar viviendo tu realidad en el momento en que me la estás transmitiendo, yo no tengo escucha activa, porque solo te oigo. Ejemplo, que todos podéis reconocerlo. ¿A que muchas veces os están hablando y mientras os hablan estáis pensando lo que le vais a responder? Eso es escucha activa por las narices. Porque tú ya estás pensando lo que le quieres contestar. No estás sintonizándote con lo que siente esa persona, con la emoción que transmite. De hecho, aquí, bueno, estamos ya equiparando hombres y mujeres, ¿no? Pero la manera de comunicar las emociones y las palabras de los hombres y las mujeres es muy diferente. Por eso se producen tantos conflictos en los sistemas de relación interpersonal entre hombres y mujeres, porque interpretamos la comunicación de manera distinta. Una mujer cuando se comunica no espera que le diga a nadie nada de lo que está comunicando, ni que le digan, esto lo deberías hacer así, y es que esto te pasa porque hacen... No, lo único que espera es que le escuchen. Y un hombre cuando comunica, lo único que espera es una solución. Entonces, son dos maneras tan... Sí, os reís, pero ¿a qué es cierto? ¿A qué es cierto? El hombre solo se comunica para recibir una respuesta, una solución, un compromiso, una ejecutiva, algo que solucione lo que está comunicando. Y una mujer no. Una mujer se comunica porque necesita comunicarse, necesita que tú le escuches. Pues esto los hombres no lo saben, no lo entienden. No quieren entenderlo. Vale. Es distinto. ¿Qué es entonces
Austeridad en la escucha, querer entenderlo. Muy bien, Nieves. Querer entenderlo. Nines, perdón. Porque si tú tienes la intención, si tú escuchas activamente, queriendo entender y queriendo escuchar y queriendo sentir lo que el otro siente, hay austeridad en tu escucha. Porque no estás siendo egoísta. Estás renunciando a cualquier otra cosa para prestarle a esa persona lo que necesita de ti. ¿Me estoy explicando correctamente? ¿Sí? Pero entenderla es jodido, porque luego te tienes que comprometer. Bueno, estamos en la indagación. Se sale por la noche. Estamos en la indagación para eso, ¿no? Para evolucionar en la capacidad de comprender cómo crecemos espiritualmente, ¿no? Y el Bhagavad Gita te lo está explicando. Bueno, no habla de la austeridad en la escucha, pero te lo dice muy claramente en la austeridad de las palabras. ¿Sí? Está claro, está bien explicadito, ¿no? Luego, las palabras pueden tener más fuerza o menos fuerza, porque muchas veces puedes hablar mucho, pero si tus acciones no van de acuerdo a lo que estás diciendo, es decir, que cuando la palabra es más verdadera es cuando tiene una coherencia, ¿no? Interna, cuando va no solo lo que digo, sino también lo que hago. Porque, por ejemplo, Dijo Mahatma Gandhi, que es mucho más listo y más capaz de comprender la realidad de la vida que todos nosotros juntos, dijo Mahatma Gandhi, un hombre es realmente feliz cuando lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace están en completa y absoluta coherencia. Esto lo dijo Mahatma Gandhi. Bueno, un hombre, un ser humano, o sea, un ser humano. He dicho, es que sí, como estamos en la sociedad hiperfeminista ahora, todo el concepto, vale, un ser. Es completamente feliz cuando lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace están en perfecta armonía y coherencia. Claro. Entonces, hay muy pocas personas que tú puedas conocer que tienen armonía y coherencia en todo el proceso. Porque al final lo que tú dices, la gente te dice una cosa y luego va y hace la contraria. Y de hecho nos educan de niños, porque a mí de niño me decían, tú haz lo que te diga tu padre y no lo que haga tu padre, que cuando seas padre comerás 2 huevos. Eso me decían a mí de niño. Entonces, menudo ejemplo, ¿no? Tú haz lo que te diga tu padre y no lo que haga tu padre, que cuando seas padre ya comerás 2 huevos. ¿Pero por qué? ¿Por qué de niño 1 y de padre 2? ¿Y por qué ahora tú puedes hacer lo que quieras y yo no? O sea, ¿pero qué? O sea, ¿por qué tú puedes decir una cosa y hacer la contraria? No, tú no fumes, ¿eh? Coño, me vas a regañar a mí porque fumo y tú venga a darle al... Claro, yo, por ejemplo, veo a mis amigos criando a sus hijos y ellos fuman y se tienen que joder con que sus hijos fumen. Porque ahora ya no le puedes decir a tu hijo, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Eso ya hoy no cuela. Pero cuando éramos niños, a mí me educaron así. ¿Sí o no? ¿A vosotros? ¿Cómo Parecido. No vamos a entrar en detalles. Esto es muy largo. No necesitamos los detalles, ¿no? No hace falta sufrir tanto. Bueno, entonces vamos bien entendiendo el concepto de austeridad, entendiendo lo que significa. Básicamente lo que te está enfocando es sobre todo a no apegarte a cosas que te perjudiquen a ti y a los demás, ¿vale? Este tipo de austeridad es renunciar a los apegos a cosas que causen incapacidad o dificultad de crecimiento espiritual o que causen desasosiego, malestar y sufrimiento a tu alrededor. Y vamos a ir, si os parece bien, con el siguiente verso. Ahora vamos al 16. Era el 16, aquí estamos. La satisfacción de la mente, la amabilidad, la gravedad, el autocontrol y la pureza de los pensamientos son las austeridades de la mente. Ahora pasa a la mente. Bueno, esto, amabilidad, gravedad, autocontrol y pureza, lo entendemos todos muy bien. La verdad, no. Es que yo personalmente tampoco te podría decir, yo las notas que me he tomado a mí es que, pues ya sabéis que cuando me pone tareas Julio, procuro traerlas hechas de casa porque si no, luego no. Yo me he anotado que básicamente lo que te está diciendo es que tú tienes que tener la mente en paz para tener paz interior. Entonces, como de lo de la gravedad de la mente, en realidad lo que te está diciendo es que la austeridad de la mente es que la mente no te arrastre. Yo entiendo que
lo que enfatiza las cualidades de satisfacción, autocontrol, amabilidad y pureza de pensamiento. O sea, te está diciendo cómo tienes que gestionar la mente. Tienes que intentar estar en paz y satisfecho, es decir, no estar confrontando continuamente con la realidad, no enfrentarte a lo que no puedes cambiar, no generar sufrimiento en tu interior por no aceptar la realidad que te toca. Te está diciendo que tengas autocontrol, que no dejes que la mente se te vuelva loca y te arrastre. Recordáis lo que siempre hablamos del pensamiento discursivo y el pensamiento ejecutivo, que tú tengas un cierto autocontrol de tu mente para que tu mente piense para actuar y no piense para torturarse. Ese pensamiento discursivo o pensamiento rumiativo te está diciendo que busques la amabilidad en tus pensamientos, que en el fondo es la pureza de las palabras, pero dentro de tu cabeza, es la austeridad de palabras en tu mente, esa amabilidad, y pureza del pensamiento. O sea, si yo estoy pensando en cómo asesinar niños, pues ¿qué quieres que te diga? No estoy haciendo mucha austeridad en mi mente. Si estoy pensando en cosas malignas, en cómo cometer delitos, pues como que no. Y te dice que todas esas amabilidad, satisfacción, autocontrol y tal, y realmente lo que están ayudándote es a liberarte del ego. Si os fijáis en lo que está transmitiendo el 16, es buscar una mente calmada, libre de ansiedades y liberarse del ego. Repito, la satisfacción de la mente, la amabilidad, la gravedad, el autocontrol y la pureza de los pensamientos son austeridades de la mente. Básicamente es, observa tu ego, reconócelo y róbale su poder. Porque si tú no le robas su poder al ego, tus reacciones ante los eventos de la vida van a ser las reacciones automáticas que instintivamente generan desde tu ego. No hay presencia, no hay atención, no hay presencia espiritual cuando tú, ante algo que sucede, reaccionas de manera automática. Ahí está actuando tu ego. Y él lo que te está diciendo, en estos versos, te está diciendo que precisamente busques la satisfacción de la mente, la amabilidad, el autocontrol, la pureza de pensamiento, para que tú estés atento a tu mente. Presta atención, observa tu mente y desactiva tu ego, porque si no, tus reacciones automáticas, recordáis, antes de irnos de Navidad, que yo repetí, cuando estemos en las reuniones familiares, mucha atención y mucha presencia, para que cuando alguien nos diga algo que nos toca las narices, que es mentira, que nos molesta, que tal, no reaccionemos automáticamente desde el ego, no haya una reacción automática, que justo antes cuando me habéis preguntado qué tal las Navidades os he dicho, muy atento, he estado muy atento. Entonces, hay que predicar con el ejemplo, yo tengo que estar muy atento para que las cosas que suceden a mi alrededor no me arrastren desde el ego a reacciones automáticas. ¿Estoy indagando adecuadamente? ¿Es esto claro de entender? En la traducción que tengo yo aquí, lo dice de una manera que me parece como más fácil. Dice, la austeridad de la mente consiste en serenidad, benevolencia, silencio, autodominio y pureza del espíritu. Pero el silencio me gusta mucho, la verdad. Sí, es esencial para la mente. Cuanto más espacio de silencio encuentras en tu mente, Me está recordando a los monos estos que están con la mano en la boca. Sí. Sí, es que representan eso. Es que es eso, ¿verdad? Y el Buda, hay Budas también. Vale, Sí, ya. sí. Es que es Representan los el tres. oír, no oír, sino Oír, oír conscientemente. ver O sea, y hablar. seleccionar qué es lo que oyes, ponerte en el otro lado. Claro, a la hora de hablar está el mono tapado y decir, oye, a ver qué es lo que estás diciendo que igual la lía. No, a ver qué digo yo. Lo que Cada dices. uno que... O sea, que por eso te digo que realmente es... fíjate, en esa conjunción de los elementos incide el verso 17, exactamente eso es lo que dice. Dice, cuando estas tres clases de austeridades del cuerpo, de las palabras y de la mente, cuando estas tres, me ha apagado, se realizan con fe trascendental, sin deseo de recompensa material, se las considera austeridades en el plano de la bondad. ¿Por qué dice esto? Porque hay gente que ejecuta austeridades o sacrificios con la intención de lograr algo a cambio. Vas a la iglesia, echas dinero en el cepillo con la esperanza de que se te perdonen los pecados, por lo sinvergüenza que eres,
o con la experiencia de que te toque la lotería o de que te pase algo bueno. Tú haces una austeridad, una renuncia y llevas a la parroquia ropa y tal, con la intención de que se te considere, se te valore, se te dé una reputación, una fama, un prestigio. Se está haciendo desde la pasión, desde la búsqueda de una recompensa o un resultado. Y aquí lo dicen muy claro, sin deseo de recompensa material. Entonces, estas austeridades nacen, como tú muy bien decías, desde la bondad de tu corazón. Te nacen libremente desde la bondad de tu corazón cuando tú esas tres clases de austeridades o de sacrificios o de renuncias o de desapegos los ejecutas libremente desde lo más profundo de tu ser con la intención de hacerte feliz a ti y hacer felices a los demás por amor a Dios. No hay interés último más que servirle. ¿Me estoy explicando correctamente? ¿Y veis la diferencia de cuando hay o no hay la pretensión de un logro? Es que desvirtúa completamente, desvirtúa totalmente cualquier esfuerzo que yo haga si lo hago con la pretensión de lograr o recibir algo a cambio. Esto es muy importante también. Y lo explica en el verso 17 para decir, oye, te estoy contando todas las austeridades, pero cuidadín, 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 que si no las haces de corazón y sin esperar nada a cambio, si no te nacen de ti, si lo que haces, lo haces con la intención de obtener, esto ya deja de ser austeridad. Esto ya deja de tener valor. Esto ya no persigue el objetivo, el fin último, que es servir a tu crecimiento espiritual, servir a tu relación íntima con el Supremo. ¿Vale? Quizás estoy como viendo un matiz, que a lo mejor la diferencia entre si Dios está fuera o está dentro. Entonces yo creo que si está dentro, es todo bastante natural. O sea, si yo considero que lo divino está en mí, todo esto que estamos hablando es bastante natural. Es que el concepto de Dios lo hemos creado con palabras desde una percepción material y desde un punto de vista humano. La realidad espiritual de la presencia de la fuente original o universal no es conceptualizable, no la puedes definir. Dios eres tú. Dios está en ti como está en él y está en mí, porque todos somos ese mismo Dios en presencia. Somos chispas fragmentarias a imagen y semejanza de la fuente universal creadora. Todos somos parte igual que la fuente universal. Lo único que nos diferencia de ella es el control supremo, Ishvara. Sí, pero por ejemplo, esos ejemplos que tú ponías, me voy a poner una vela para conseguir no sé qué, o voy a arrepentirme porque he hecho algo mal y a que me perdonen. Ya es otra concepción como de que... Transaccional. Es una operación de negocio. Claro, es una... Quizás sea el principio del andar. No, lo que está conceptualizando ella es la diferencia entre la dualidad y la no dualidad. El concepto no dual es cuando yo percibo que la realidad de todo lo existente soy yo y todo lo que está conmigo en lo que yo estoy. Todo es lo único, no dual. Cuando tú te ves a ti distinto de todo lo demás y crees que Dios es distinto de ti o que no está en ti o que tú no estás en Dios, hay un concepto dual. Estoy yo y está todo lo demás, incluido Dios. Por eso te digo que es el principio del andar. Al principio andamos así, con lo dual, hasta ir caminando hacia empezar a encontrar lo no dual. Claro, es que la Eso sí lo encuentras. Porque es difícil. Empezamos a andar. Es que la conceptualización de la no dualidad es, yo creo, que la iluminación. O sea, es un ser humano que está en una realidad no dual, presente en la no dualidad, está presente en la autorrealización. Que la mayoría de la gente se dedica por lo menos al final de su vida, a buscar algo que no encuentra, que no tiene, que le parece que le falta. Fíjate que equivocados están, realmente lo tienen, y lo único que tienen que hacer es encontrarlo dentro de ellos. Y encontrarlo a su vez dentro de todo el mundo. Cuando tú te levantas y ves a Dios en todo, Es el que que cambia eres tú. tenemos que entender que el concepto de Dios ha sido creado por nosotros. Que pudiera ser que Dios no exista, que todo sea una sola cosa, y lo que hemos creado para entenderle son conceptos necesarios para un ser humano. Es que nosotros no podemos entender la unicidad absoluta
desde una mente sujeta a un plano material. Entonces, el observar con tolerancia, comprensión y amor cualquier conceptualización de la espiritualidad es esencial para respetar a todos los demás y ser respetados desde este concepto de espiritualidad. Yo no puedo definir a Dios de una manera certera, nadie puede. Ni siquiera el propio Dios, cuando viene a la tierra y le dicta a Arjuna, el propio Krishna, ese avatar divino, su propia naturaleza, puede lograrlo. Es como, está transmitiendo en VHF y nosotros estamos en UHF. Es que él está en lo espiritual y tú estás en lo material. Entonces, él tiene que someterse a esta realidad que él ha creado de un mundo material para transmitir estos conceptos desde el punto de vista material. Y lo tiene que hacer de la manera que mejor puede. Y luego aparece otro avatar que es el Buda. Y luego aparece otro avatar que es Jesucristo. Y luego aparece otro avatar que es Mahoma. Al final aparecen una serie de avatares para conceptualizarlo de una forma que lo podamos entender. Pero, ¿cuáles? ¿Quién tiene la certeza de cuál es la conceptualización correcta? Todas y ninguna. Todas porque son una forma de darnos acceso a la comprensión de la esencia de la no dualidad, y ninguna porque como es no dual, es que nosotros somos todo lo que es, pero no podemos alcanzar a verlo. Estamos mirando por el ojo de la cerradura. Este concepto lo he repetido muchas veces. Tú solo ves lo que tu cuerpo material te permite ver en tu entorno físico limitado. El concepto de existencia no dual lo contempla todo. Y hasta que tú no te iluminas en esa no dualidad, la autorrealización o la iluminación, tú sigues viéndolo todo de manera parcial. ¿Eso quiere decir que tú no puedes iluminarte? No, que va, todo el mundo puede. Si te va a tocar, te va a tocar. Cualquiera está llamado a ello. Pero cuando te ocurra lo entenderás. Mientras tanto, seguimos sometidos a la naturaleza material y a la comprensión desde este plano material. Hasta que no te ilumines a la concepción no dual y no tengas la presencia no dual, tú vas a seguir siempre atado a los conceptos materiales, a las palabras. Por eso son tan importantes las palabras. ¿Me he explicado correctamente? ¿Sí? Hemos contestado a todas las dudas que Julio nos trajo con esos versos. Oye, pues ya te pongo otra. Bueno, para hoy no, porque nos quedan 8 minutos. Ah, vale, pues nada. Pero a ver, venga, dispara. Nada, pues que va avanzando todo lo que has dicho, va hablando de las diferentes calidades de los... Y luego en el 23, si lo tienes ahí, está hablando de todo me he esto. copiado los versos que... Y el 23 pone, desde el principio de la creación, las 3 sílabas Om Tat Sat han sido utilizadas. O sea, es como que va hablando de unas cosas y de repente, ¡pa!, te mete las 3 sílabas. Hostia, qué salto ha pegado aquí, ¿no? ¿Será por algo? A ver. Om Tat Sat ha sido declarado como la triple denominación de Brahman. Pero es que este que tú tienes no es el tal como es otro. Y por este nombre fueron creados desde la antigüedad los Vedas. Om Tat Sat Om es el símbolo del absoluto. Esta sílaba es la palabra sagrada. Sí, Om Tat Sat es como decir el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es la presencia del Ishvara, el controlador, el supremo presente y el Atma o está hablando de Paramatma. todo esto, de las austeridades, luego habla de las ofrendas que pueden ser tal, y luego pasa de repente, ¡pum!, te mete este del... Y, joder, es como... que lo pondrá por Tú ahí. dices el 23, desde el principio Om Tat Sat Eso han es. sido usadas para indicar la suprema verdad absoluta. Es que lo que... Venimos de ahí y de repente, ¡pum! Pero ya te está hablando desde el verso 15 de que la austeridad de las palabras es usar las palabras para relacionarte con el plano espiritual. Y en el 23 lo que vuelves a hacer reincidencia en ello. Te dice que desde el principio ya se crearon las 3 sílabas, Om Tat Sat, y que siempre han sido usadas, textualmente dice, para indicar la suprema verdad absoluta o Brahman. Es decir, siempre se ha utilizado esas 3 palabras para relacionarse con el Supremo, porque está expresando los planos de presencia del Supremo. Todo lo que es efímero o que se acaba, para ellos lo ven como algo temporal y entonces no existe. Entonces todo lo que realmente es aquello que realmente es. Hombre, es el principio. Y, o sea, lo que hace es hacer referencia a la verdad divina.
Eso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una manera de, como nosotros lo vemos en Occidente, de conceptualizar los tres planos. En la cultura védica es Ísvara, el supremo controlador, está el Paramatma, que es la presencia del Atma en todas las almas, que es la chispa fragmentaria del Atman, que está en todos los hálitos de vida de cada uno de los seres vivientes, que eso es el Espíritu Santo, y el Tat, que es el Hijo, digamos, que lo vemos como Jesucristo, es la presencia de Brahma, que es el creador de los universos materiales. Es un poco los tres elementos desde la cultura védica hasta la cultura occidental. Es que al final todo intenta trasladar un concepto espiritual tan profundo que ponerlo en palabras y en formas es bastante complicado. Para la cultura occidental es más fácil de entender porque Cristo, como último avatar reconocido por nosotros, luego apareció Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu en el año 1426, me parece, en la India. Como para nosotros Cristo, que es Jesucristo, que es el último avatar, habla de su relación con el plano espiritual, con Ísvara, con el supremo controlador, como el Padre, muy fácil de entender. Y el Espíritu Santo, que es la presencia en todos los cuerpos del propio Padre, el hálito vital, lo define como Espíritu Santo, y en la cultura védica es el Paramatma, que es la presencia del alma. Junto está la de Atman, que es tu Jiva, tu Shiva, tu alma propia, junto con la divina, y están las dos en tu interior, que es Paramatma, que es el Espíritu Santo, que es la esencia del alma divina. Están juntos para dar hálito a esta vida. Tu propia alma y la propia alma del Supremo, porque tú eres un trozo del Supremo, porque tú eres un trozo de esa realidad, y tú estás en una realidad no dual, aunque no la comprendes, porque tu apego a lo material te hace identificarte tanto con este cuerpo que te ves tú y todo lo demás. Te crees que tú eres solo este cuerpo y todo lo demás no eres tú, porque tu identificación material es absoluta, total, y no puedes comprender la unicidad, no puedes comprender la no dualidad, hasta que te ilumina la conciencia. Y te das cuenta que ese Paramatma y esa Atma que están en ti son la misma cosa. Y que el supremo creador Ísvara es de donde tú emanas y es la misma cosa. Y tú estás ahí y ello está en ti. Y está en todo. Y todo es eso. Es todo a la vez. Como la cuántica, ¿no? La física cuántica, todo a la vez y en todas partes. Entonces, claro, conceptualizar esto. Y por eso en la religión cristiana se dijo que para llegar al Padre tienes que ir a través del Hijo. Sí, porque el Hijo es cada uno de nosotros, ¿no? Lo que intenta decir Jesucristo con eso es que siguiendo todo aquello que Él te enseña, Él te muestra el camino para llegar a Dios. O sea, tú, cuando da el sermón de la montaña, de las bienaventuranzas, cuando da todas las enseñanzas en sus parábolas, cuando habla de la relación con el Padre, lo que te está diciendo siempre es cómo hacer una práctica espiritual real y pura. Cuando dice abandónalo todo y sígueme, lo que está diciendo es deja todas las cosas materiales, que te está diciendo lo mismo que el verso 14. La austeridad real del cuerpo es estar presente en lo espiritual. Y esa es la gravedad de la mente. Claro, estar presente en lo espiritual es lo más importante. Presencia, esa gravedad, ese centro, digamos, es la gravedad de la mente. O sea, es estar ahí. Puede ser, pero yo, honesta y sinceramente, en esta me pillas en renuncio porque yo no termino de conceptualizar el concepto de gravedad de una manera que yo te lo pueda. Sabéis que cuando no tengo algo claro, no me tiro a la piscina. Yo lo de la gravedad de la mente quizá pueda ser lo que explicas tú, pero no me atrevo a sancionarlo. No. Porque yo sanciono. Claro, yo. Sancionar significa corroborar o confirmar o validar. ¿Vale? Yo no te voy a validar eso porque no lo sé. No tengo certeza. Y como no he oído nunca a ningún maestro hablar acerca de este concepto, ¿tú lo has oído alguno? Lo de la gravedad de la mente. Yo no. Tampoco. Nadie. Así como lo del Om Tat Sat. Sí. Lo mencionan sí, todos. Porque además es un mantra en sí de por sí. ¿Vale? Y es para darte la credibilidad de que realmente lo infinito es verdadero. Imagínate si estás todo el día, lo infinito es verdadero, lo infinito es verdadero. Pero entonces es cuando tiendes a abrir tu mente más de lo normal, para no encerrarte en la visión del ojo de cerradura.
sino en que cuando algo pasa dices, aquí hay algo más que no estoy viendo yo y se me escapa. Tu mente tiene que tener un grado de libertad en el que pueda observar con atención la realidad y conceptualizarla libremente. Tú no puedes estar atando a tu mente al Tiene que final. haber silencio. Si no hay silencio, Silencio en ti, Si no la no, mente, no fuera. Silencio Sí, sí, dentro. Es diferente. silencio en la mente. O a veces, tú fíjate, o un Pepito Grillo que te enseñe más posibilidades de las que tú ves. pero esas posibilidades nacen desde el silencio. Eso es. O sea, Pepito Grillo, que le tú llaman. recibes... ¿Qué quieres decir con Otra Pepito? voz que te hable también, que vaya por otro camino completamente distinto. Desde el silencio... ¿Externa o interna? Sí, da igual. Porque en cuanto la necesites vendrá, de donde sea. A ver, cuando habéis estado en estados de meditación en los que habéis encontrado un silencio muy significativo, ¿no habéis percibido como una manera muy sui generis de percibir otras realidades? Indudable. Pues esas otras realidades son una manifestación de que esta no es la única. Pero hasta que no las ves, no las puedes entender. Claro, y mientras no hay Y luego silencio, cuando las ves, tampoco las puedes entender. tampoco. Lo Y, cual, y luego no hay silencio en la mente de casi nadie, por lo tanto esto es poco accesible. La mayor parte de la gente, como no encuentra silencio, no encuentra la percepción de otras realidades. Como no encuentra la percepción de otras realidades, no puede comprender que las haya. exacto. Porque mientras no se ve, o se experimenta. Eso como es, has dicho. por la experiencia se aprende, así es. Exacto. No Entonces, puedes cuando entender esto. experimentas también te da como cierto miedo. Sí, sí. Algunos, hay gente que sí, que Claro. hay gente que le provoca una sensación de caída al vacío. Sí, sí, te sorprende, ese silencio, ese vacío te pone, te eriza la piel y te sorprende, te produce una sensación catártica. Entonces hay gente que lo interpreta de una manera y gente de otra. Esto, si es que es lo que hemos hablado antes, cada uno va a interpretar la realidad espiritual a su forma. Y no debemos nunca juzgar el estado, el momento y la situación en la que se encuentre nadie a nuestro alrededor. Solo hay que apoyarles, acompañarles y amarles tal como son, entendiendo que tú te relacionas con Dios lo mejor que tú sabes y ellos lo mejor que saben ellos. Y ya está. Entonces, a medida que hacemos este trabajo de indagación un lunes tras otro, estamos abriendo las oportunidades a tener más herramientas para esas relaciones con lo espiritual. Los budistas no cansan de decir sobre el desapego. Yo creo que es absolutamente necesario. Es que el desapego es la austeridad. Si no, no llega. Austeridad y desapego es la misma cosa. Muy importante. Sí, Lo he asociado. Cuando he dicho lo de la austeridad, lo he asociado con el desapego. Claro, es que Por eso quería indagar al principio sobre el concepto de austeridad, que partiéramos de un elemento que a comprendiéramos mí todos. me queda más cerca el desapego Sí, que la austeridad. La sí. austeridad no, como que no la encuentro, pero Bueno, sí el desapego sí. totalmente. Vale, pues conceptualicémoslo así, Esa. que es más fácil de yo así lo entender. llevo. Si tú no te apegas a todo lo malo, sino que Y a lo bueno, y te liberas. a nada. Sí, pero bueno, ahí en el concepto de austeridad lo que te pide es que no te apegues a lo malo, que seas austero con las cosas malas, que no vincules nada hacia esas cosas. A mí quizás esta austeridad me suena como algo externo, como algo físico. A mí me gusta, por ejemplo, sobriedad, me parece. O lo que llama... Sobriedad. Aquello que te Lo que lleve, llama café de la Como hemos dicho antes, aquello que te resuene. Claro, Esto, lo que a ti te resuene es para ti. ¿Sabes? Lo que pasa es que cuando es interno, pues tiene consecuencias en lo externo. Y cuando es externo, pues puede que no. hombre, lo que está afuera no te va a afectar. Los cambios provienen siempre de lo más profundo de ti. Claro. Pues estamos en la hora. Espero que Julio se haya quedado contento. Sí. Sí. Y un tema súper interesante y que va a dar mucho juego es lo que dijo lo de los Purusartas.